Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver el capítulo número 11 de la primera carta a los Corintios de San Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Y decimos: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mano derecha, efecto de mi cámara frontal en modo espejo, está en modo espejo, se ve como mano izquierda. Bien, en el primer comentario de este video quiero mencionarles nuevamente, voy a dejar informes de lo que siempre hemos venido anunciando, libros de Marga, productos para lo próximo que se aproxima, y una cosa, lo más importante que ahorita vamos a tocar: confesión general de vida. Para todos aquellos que quieran una confesión de vida, recuerden que la confesión se hace desde que tenemos uso de conciencia, y ahorita San Pablo en esta carta precisamente nos va a mencionar parte de, vamos a ver dos cosas importantes. Y pues bueno, la confesión está ya en inglés para todos aquellos que tengan familiares en los Estados Unidos, Canadá o en Europa y que quieran confesarse en inglés. La guía ya está en inglés, en español para aquellos que la requieran aquí en la República Mexicana o en América Latina. Y simplemente voy a dejar mi correo electrónico para que me manden un mensaje de texto donde me soliciten la guía, cómo la quieren, si en español o en inglés o en los dos idiomas. Bien, ahora sí, comenzamos. Primera de Corintios capítulo 11. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. El velo de las mujeres. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Pero quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Si un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. En cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, falta el respeto a su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al rape. ¿No quiere cubrirse el pelo? Que se lo corte al rape. ¿Que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape? Pues que se ponga el velo. El varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y reflejo de Dios, mientras que la mujer es reflejo del hombre. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco fue creado el varón con miras a la mujer, sino la mujer con miras al varón. La mujer pues debe llevar sobre la cabeza el signo de su dependencia. De lo contrario, ¿qué pensarían los ángeles? Bien, es verdad que en el Señor ya no se puede hablar del varón sin la mujer, ni de la mujer sin el varón. Pues si Dios ha formado a la mujer del varón, este a su vez nace de la mujer y ambos vienen de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿les parece decente que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? El sentido común nos enseña que es vergonzoso para el hombre llevar el pelo largo, mientras que la mujer se siente orgullosa de su cabellera. Precisamente la usa a modo de velo. De todas maneras, si alguien desea discutir, sepa que esta no es nuestra costumbre, ni tampoco lo es en las iglesias de Dios. Y bueno, aquí me detengo tantito porque vamos a analizar esta primera parte. Como resumen, bueno, no, sí, como resumen y al mismo tiempo, ya lo dijo San Pablo aquí. Escuchen bien esto que dice San Pablo al final. De todas maneras, si alguien desea discutir acerca de esto, sepa que esta no es nuestra costumbre, ni tampoco lo es en las iglesias de Dios. ¿De qué costumbre y de qué tradición habla San Pablo?
porque primero habla de que todos han seguido la tradición que él les dejó. Recuerden que San Pablo iba peregrinando según el Espíritu Santo lo iba trasladando a los pueblos. Entonces vemos que aquí a los corintios les enseña la tradición de la Iglesia Católica, y una de ellas era la forma en la que debemos ir, digamos, vestidos a misa. Actualmente es eso. ¿Cómo debemos ir vestidos a misa? Sobre todo habla de dos características. Habla del cabello en los hombres y en las mujeres, y habla sobre el velo en las mujeres y sobre, digamos, no el velo en los hombres, sino a veces las gorras, los paliacates, sombreros, lo que los hombres a veces coloquialmente usan, ¿no? Vamos a poner esto en claro. Aquí lo que San Pablo nos está diciendo para las mujeres es que las mujeres, por tradición y por costumbre de la Iglesia Católica, ya lo está diciendo San Pablo, esto no es cuestión de discutir. Si ustedes investigan la tradición de la Iglesia Católica, y por costumbre las mujeres llevaban velo. Cuando una mujer iba a misa a escuchar, digamos, a celebrar la Eucaristía, la cena del Señor, o cuando iban a hacer oración, por eso San Pablo aquí menciona que cuando están en oración, las mujeres deben de llevar velo. En nuestros tiempos actuales es que cuando las mujeres van a misa, ¿sí? Llámese que vayan a la oración o que vayan a escuchar la Santa Misa, deben de ir con su velo. El velo es como el que lleva la Virgen María, nuestra Madre. Recuerden que precisamente ella es un ejemplo de nosotros. Si se dan cuenta, nuestra Madre en sus advocaciones marianas procura llevar siempre el velo puesto. Entonces, pues digo, simplemente para poner un ejemplo. Pero ya no basta nada más ella. Vayan, repito, investiguemos la tradición de la Iglesia Católica, y las mujeres en las iglesias de Cristo, como dice San Pablo, deben de llevar velo. Primer punto. Segundo punto, para las mujeres no está bien que se rapen. Es decir, ¿qué es que se rapen? Que se hagan pelonas, en pocas palabras. Es decir, que se quiten todo el cabello. No me refiero a que lo lleven corto o que se lo corten, digamos, a la mitad. De hecho, anteriormente las mujeres no se cortaban el cabello, ¿eh? Eso simplemente como aclaración. Que en nuestros tiempos, digámoslo así, modernos, ya haya diferentes cortes. Me ha tocado ver que inclusive señoritas pues usan cortes de hombres, ¿no? Y pues bueno, eso ante los ojos de Dios, digámoslo así, no está bien. ¿Por qué? Porque como dicen, bueno, si tú te vas a rapar, lo dijo aquí San Pablo, no son palabras mías, escuchen. Eh, Dice, en cambio la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta falta el respeto a su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al rape, es decir, no se debe de cortar el pelo al rape una mujer, porque sería faltarle el respeto pues a Dios, en pocas palabras es a Dios. Y luego dice que se lo corta, y luego dice no quiere cubrirse el pelo, es decir, no quieres usar velo, que se corte al rape, que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape, pues que se ponga el velo. Es decir, aquí San Pablo te está diciendo, en pocas palabras, es decir, que uses el velo. La mujer en la iglesia debe de usar el velo, aunque no le guste, aunque le dé pena. Recordemos que eso es para instruirnos, no es para agredir a las personas. Repito, habrá algunas que no lo usen, pero es por su desconocimiento. Mientras nosotros nos vayamos formando, y de hecho te invito a que compartas este video para que las personas sepan que la Biblia lo menciona, que no es que yo lo diga, que no es que los sacerdotes lo digan, que no es que el Papa lo diga o los cardenales. San Pablo en las Sagradas Escrituras está mencionando cuáles son las características con las que una mujer debe de ir a misa. Ahora, tenemos entonces dos características como resumen: velo y que no se corten al rape. Para los hombres, que no tengamos el cabello largo, y segunda, que no nos cubramos la cabeza cuando entremos a misa. Por eso cuando una persona entra a misa con gorra, con sombrero, con una cachucha, aunque haga frío, oye, pero ¿sabes qué? Estamos a 40 grados bajo cero, aunque haga frío, o sea, aquí debemos de ser conscientes, es una falta de respeto escuchar la Santa Misa con gorra, cubiertos la cabeza nosotros como hombres, uses lo que uses y le llames como le llames. Repito, y podremos tener excusas o lo que sea, o podrás inclusive algunos decir, es que a mí me da pena porque yo no tengo cabello o estoy pelón y por eso uso mi gorra, pero repito, en la misa no es correcto que salgas de misa y llegues a ocupar gorra, cachucha, sombrero, boina, paliacate, lo que uses, eso está bien porque ya estás fuera de misa.
pero dentro de la Santa Misa, repito, es por respeto a Dios, no debemos hacerlo. Y segundo punto, tampoco con el cabello largo. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, emulando o simulando ser como una mujer en ese aspecto. Entonces, debemos de tener la diferencia en estas dos cosas. Ahora, repito, si no les gusta, escuchen lo que dice San Pablo. De todas maneras, si alguien desea discutir, es decir, si a alguien no le gusta lo que estamos diciendo, sepa que esta es nuestra costumbre, sepa que esta no es nuestra costumbre, o sea, discutir, ni tampoco lo es en las iglesias de Dios, es decir, ni discutir ni hacer lo contrario a lo que ya dijimos. Simplemente si tú dices ser cristiano, si tú dices seguir a Cristo, debes de creerle a Cristo porque esto es palabra de Dios, no es palabra mía o no es lo que yo crea, o no es que los tiempos han cambiado y como eso ya tiene 2000 años, pues ahorita en 2000 años ya se ha reformado todo. De hecho, por ejemplo, toquemos otros temas. Las mujeres deben ir con falda larga, no deben de usar pantalón. Ese es otro punto, que si bien es cierto la Biblia no lo especifica, pero que la tradición viene así. La tradición de la Iglesia Católica es que la mujer no debería de usar pantalón y eso no es que seamos machistas, no es que las discriminemos. Simplemente, repito, si decimos seguir a Cristo, debemos de seguir con lo que enseña la tradición de la Iglesia Católica. Entonces, simplemente es eso. Aquí volvemos a lo mismo. Nos falta nuevamente reeducarnos en la palabra de Dios, porque ¿qué pasa a veces como mujeres? No llevar pantalón y ya dejen de eso. A veces llevan mayones, pantalones muy ajustados y repetimos, eso lo que hace es provocar inclusive al sexo opuesto, que en este caso los varones, nosotros los varones. ¿Por qué? Porque no es correcto que vayan así, porque sobre todo, o sea, estamos yendo a la misa, no estamos yendo a cualquier lugar, e inclusive, digamos, ya vistiéndote por fuera, tampoco es correcto. A veces, ¿por qué se le falta el respeto a una mujer? ¿Por qué se le llega inclusive a, digamos, a abusar de ella? Porque por la forma de vestir. Y yo repito, y algunos podrán decirme, o algunas, esto no se trata de ser machista, sino de ser realistas. ¿Qué pasa a veces con las mujeres que dicen, es que ustedes tienen la culpa porque no deben de vernos con ese morbo? Pero el detalle es que por propia naturaleza del ser humano, salvo que tengas el don del celibato, que son los sacerdotes con don del celibato, pues no tendrán tanto esas reacciones, pero a lo que voy es, por simple cuestión humana, sí, reacción humana, el hombre tiende a reaccionar de esa manera. Y pues bueno, simplemente para dejarlo claro, en el caso de los hombres también no es correcto que vayamos con short, con bermudas, sobre todo que vayamos cubiertos. Me explico, que no vayamos con nuestras, digamos, camisetas, como si fueras al gimnasio. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Provocas a las mujeres, provocas ese morbo, ese tipo de pues lujuria, finalmente se le llama lujuria. Y ya lo vamos a ver ahorita más adelante, pero entonces, en la medida de que nosotros aprendamos y vayamos viendo cómo vestir, tampoco, ojo, quiero que caigamos en lo que vendría siendo la masonería. Recordemos que, y yo eso es algo que lo he compartido en lo personal, miren, si yo ahorita me ven vestido de traje, ¿no? Pero el detalle es, yo no voy tampoco a misa así, digo, salvo que vaya al servicio. ¿Por qué? Porque en el servicio, para empezar, la iglesia te lo impone. Pero yo en lo personal, y eso es una opinión personal, yo acato a lo que la iglesia diga, ¿no? Pero a lo que yo voy es, ¿qué pasa con este tipo de forma de vestir? Esto para mí es de la masonería, lo enseñó la masonería. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú vas a un trabajo? Si tú vas a un trabajo vestido, digamos, de manera coloquial, no te lo dan. ¿Por qué? Porque debes ir formal, tanto como mujer como mujer como hombre, debes ir vestido formal. Si no vas vestido formal, no te dan el trabajo. ¿Por qué? Porque te están catalogando ya desde tu forma de vestir y eso sí está mal ante los ojos de Dios. Eso no es cristiano, aunque la iglesia haya permitido este tipo de vestimentas. Y yo en lo personal, y eso es una opinión personal, yo estoy en contra de esto, porque el hecho de que yo vista de traje no me hace superior a alguien que no vista de traje. Y tal vez esa persona no tenga dinero para vestir de traje o para vestirse bien. Y precisamente esto ha hecho que se cataloguen, que haya, digamos, tipo de etiquetas, ¿no? De las personas. Ah, como ese viste de traje, ese es profesionista, a ese le va bien, ese debe tener un buen carro, una buena casa y debe tener la vida perfecta.
Ah, pero el otro como no viste bien y no viste de traje, pues entonces es un fracasado, no le va bien, es esto, es aquello, y empiezan a catalogar a la gente, y eso está mal. Por eso yo estoy en contra de esto. Repito, hay que saber hasta qué punto la iglesia, digamos, no tuvo que haber permitido este tipo de forma de vestir, para mí, en lo personal. Que repito, que de ahí que tengamos que obedecer, pues tenemos que hacerlo. Entonces, solamente para aclarar eso. Ahora continúo y dice, la cena del Señor. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para el mal que para el bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Inclusive tendría que haber fracciones para que así se destaquen las personas probadas. Aquí es lo que estamos hablando. Aquí San Pablo mismo recrimina a las personas que están catalogando. Y ya fíjense que esto viene desde 2000 años atrás, no es nuevo. Y lo seguimos cometiendo. Ese mismo error que San Pablo vio en las primeras comunidades cristianas, actualmente ya 2000 años, cuando nosotros no deberíamos de cometer esos errores, vemos cómo seguimos etiquetando a las personas siendo cristianos, siendo cristianos. No está hablando de los ateos, de los que no creen. Está hablando de los que creemos en Cristo. Escuchen. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En eso no. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Es decir, está aquí hablando de las comuniones sacrílegas. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a la Santa Misa, y hablo de nosotros en general, y comulgamos sacrílegamente por desconocimiento, y lo peor, por conocimiento? Cuando tú ya sabes y lo haces, todavía es peor para ti. Y ahorita vamos a analizar eso. Sigo. El que come y bebe indignamente, aquí bueno, repito, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Y fíjense cómo es la importancia de comulgar en estado de gracia. Si tú comulgas en pecado, puedes enfermarte. Si tú comulgas en pecado, puedes morir. Entonces, si tú comulgas en pecado, sobre todo estás bebiendo el vino de tu propia condenación. Y luego dice, pero si el Señor nos juzga, no nos corrige, para que no seamos condenados con este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, pero no se reúnan para ser condenados. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya allá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, aquí termina esta parte del Evangelio, pero a mí me gusta mucho esta parte porque San Pablo está hablando, cuando les está diciendo que coman, que antes, digamos, de ir a la Eucaristía coman, está hablando de cómo está tu estado en el alma, cómo estás en cuanto al pecado. Por ejemplo, hablemos del primer mandamiento. ¿Cómo es comulgar en gracia o comulgar en pecado? De lo que San Pablo habla. No comulgues porque estás bebiendo el vino y comiendo el pan o la carne de tu propia condenación. Si tú comulgas en pecado,
estás bebiendo tu propia condenación y estás comiendo tu propia condenación. ¿Cuáles son los requisitos para comulgar bien? Digámoslo así. Conocer los mandamientos de Dios. Sabemos que para conocer los mandamientos de Dios, que son 10, es primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar en nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no mentirás ni darás falso testimonio. Noveno, no tendrás pensamientos impuros. Y décimo, no desearás bienes ajenos. Entonces, repito, estos son diferentes un poquito al Éxodo capítulo 20 porque nuestro Señor reformó tres, y nuestro Señor Jesucristo, no la iglesia. Ya lo explicaremos más adelante cuando lleguemos a esos temas, pero entonces quiero que comprendamos algo. Una vez que tú conoces de esos mandamientos, la pregunta es, cuando tú vas a misa, ¿estás seguro que ya te confesaste de los pecados que pudiste haber cometido en ese transcurso de la semana o en ese transcurso del mes? Porque hay muchas personas que, déjenme decirles, vamos a ir viendo, no van a misa todos los domingos. ¿Sabías que no ir a misa todos los domingos es pecado mortal? Si tú, por ejemplo, este domingo no vas a misa, pero vas a misa el lunes siguiente, digamos, al día siguiente, el lunes, y comulgas, estás cayendo en pecado mortal y estás comiendo y bebiendo el vino y el cuerpo de tu propia condenación. ¿Por qué? Porque es pecado mortal. Tercer mandamiento de la Iglesia Católica habla de que santificarás las fiestas. La principal fiesta que debes de santificar es el día domingo, Dominus Dei, porque es día del Señor. Recuerda que ese día resucitó nuestro Señor Jesucristo, ese día se celebra la última cena, se celebra, digamos, tenemos la celebración de la última cena todos los domingos. Entonces debemos de tener en cuenta que si tú no vas a misa los domingos, no puedes comulgar sin antes haberte confesado, porque ese es un pecado mortal. Y ojo, ya hay sacerdotes que están mencionando que eso no es pecado, y es pecado porque está en el tercer mandamiento de la Iglesia Católica: santificarás las fiestas. Ahora, ¿qué fiestas son? Hay muchas fiestas dentro de la Iglesia Católica y ahorita precisamente vamos a mencionar algunas a las que debemos ir precisamente este año. ¿Por qué? Es importante que tú lo sepas. ¿Para qué? Para que pues no caigas en pecado, digámoslo así, mortal. Y pues bueno, permítanme, ahorita estoy viendo, vamos a analizar rápidamente, precisamente para esto es la confesión de vida, la guía. Cuando uno empieza con el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, la pregunta es, ¿lo amas realmente sobre todas las cosas? Eh, Cada que tú te levantas, te persinas y le das, lo primero que haces es darle gloria a Dios. Por ejemplo, aquí tengo de la confesión de vida, vamos a leer lo primero. No persinarte y darle gracias por darte un día más de vida. Te persinas diario para decirle: Señor, gracias por el día que me diste. Segundo, al poner mi aseo personal antes que a Él. ¿Cuántas veces nosotros no hemos puesto nuestro aseo personal antes que a nuestro Señor? Que me voy a bañar, me voy a lavar los dientes o me voy a lavar la ropa o voy a desayunar, no sé, es decir, o voy a ver mis mensajes de WhatsApp o voy a ver mi celular. Cuando tú te levantas, o voy a ver la televisión o voy a escuchar música. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso en vez de haberte persinado y darle gracias a Dios? ¿Cuántas veces? ¿Y desde qué edad? De esto se trata la confesión de vida, para que cuando tú vayas con el sacerdote le digas: Padre, me arrepiento de no haber amado a Dios sobre todas las cosas, porque desde que estaba pequeño, 6 años, 5 años, hasta la actualidad, yo me despertaba, por ejemplo, se confiesa así: no me persinaba y le daba gracias a Dios por un día más de vida, ponía mi aseo personal antes que a Él, escuchaba música, veía televisión, revisaba mis redes sociales, revisaba mi celular, mis mensajes, hablaba por teléfono, veía videos, porque desayunaba, ingería alimentos sin darle gracias a Dios, no bendecía mi comida.
Entonces todo eso lo debes de confesar así al sacerdote desde que, repito, tienes uso de conciencia hasta tu actualidad. De eso se trata la confesión de vida, porque repito, pecado no confesado, pecado no perdonado. Para ello es importante que revises esta confesión de vida. ¿Por qué? Porque de esta manera te podrás dar cuenta de lo que San Pablo dice. No comulguen sacrílegamente, no bebas y comas el vino y el cuerpo de tu propia condenación. Cuando tú no te confiesas y has caído en estos tipos de pecados, estás comulgando sacrílegamente, porque tu alma no está en gracia, está sucia. Entonces recuerda que el cuerpo y la sangre de Cristo son santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Recuerda que eso es lo que nos da vida. Entonces, si tú estás en pecado mortal y vas y comulgas, entonces estás haciendo mal, y eso es lo que San Pablo está recriminando a los corintios. Y estamos hablando, por ejemplo, del primer mandamiento, hablemos del segundo. ¿Cuántas veces tú no has hecho promesas a Dios? Te juro por mi mamá que sí voy a hacer esto. Te juro por mi papá que voy a hacer lo otro. Te juro por Dios que yo no fui. Te juro, te juro, te juro. ¿Cuántas veces desde pequeño hasta tu actualidad has jurado? Inclusive ahorita que estás viendo el video y que tal vez no sabías de la confesión de vida o que no sabías cómo confesarte. ¿Cuántas veces no has jurado? Y sobre todo, juraste y no cumpliste. Porque recuerda que cuando juras y tú no cumples, estás cayendo en pecado mortal también. Entonces, para eso es la confesión, para que cuando tú vayas a comulgar, hayas confesado todo ese tipo de pecados. Y de ahí te confieses una vez al mes, porque a veces tendemos a caer nuevamente, ya no en pecados tal vez mortales, pero en pecados veniales, ¿no? Que de repente, híjole, no fui a misa. Bueno, confiésate para que puedas comulgar. Oye, que sabes que hubo días donde, pues obviamente, ¿no? A veces se te pasa, ¿no? De que te levantas con prisa, no te persinaste, hiciste algunas actividades y después hiciste tu oración. Pero repito, el hacer tu oración a mediodía, en la tarde o en la noche, no pusiste a Dios en primer lugar. Entonces estás cayendo en no amar a Dios sobre todas las cosas. Y así nos podemos volver a ir. Pero repito, ya después de hacer tu confesión de vida, entonces confesándote por lo menos una vez al mes. ¿Para qué? Para que tú puedas ir, para que tus comuniones valgan ante la presencia de Dios y no cometas sacrilegio. Y podemos irnos con algunos otros ejemplos rápidamente que vienen en la guía. Precisamente la guía está para que tú le des la leas, la revises y, por ejemplo, nos vamos al cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces a tu papá o a tu mamá no les faltaste el respeto, no les recriminaste? Inclusive hay quienes golpean, cachetean o le faltan el respeto a sus papás con groserías. ¿Cuántas veces tú no insultaste a tu papá o a tu mamá por lo que tú quieras? Que tal vez ellos tuvieron la culpa, pero ¿cuántas veces tú no les faltaste el respeto, aunque ellos tuvieran la culpa? ¿Y por qué menciono esto? Porque ellos no nacieron aprendiendo a ser padres. Uno no nace siendo padre ni nace siendo madre. Eso te lo da la vida, la experiencia. Conforme tú vayas teniendo un hijo o una hija, es como eso te va a ir enseñando a ser un buen padre o una buena madre. Si es que procura hacer eso, porque hay quienes, tristemente, los papás los abandonan, los papás los venden inclusive, y obviamente los papás van a entregar cuenta de eso a Dios. Pero tú como persona, ¿qué estás haciendo, no? Alguna vez, aunque tu papá estuvo mal, tú hiciste algo, cometiste algo de este tipo, es decir, le recriminaste, le pegaste, mataste su sentimiento porque tal vez hiciste llorar a tu mamá, hiciste llorar a tu papá con algunas cosas que hiciste o con algunas cosas que tú les dijiste. Todo eso lo tienes que confesar, porque si no, por eso vienen las maldiciones y tú vas a cargar las maldiciones con tus hijos. ¿Por qué? Porque no has confesado que tú hiciste llorar a tu papá, que tú hiciste llorar a tu mamá, que les pegaste, que les faltaste el respeto. A veces tú vas a acarrear eso con tus hijos. ¿Por qué? Porque llevas una maldición. No cargas con el pecado del padre o la madre, sino con la maldición que es que a ti te pase lo mismo por justicia divina. ¿Por qué? Porque no has confesado el pecado. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me va así en la vida? ¿Por qué me va en el matrimonio? ¿Por qué estoy mal con mis hijos? ¿Por qué estoy mal con mis papás? Bueno, si estás mal es porque entonces te hace falta hacer este tipo de examen de conciencia. En la guía viene todo esto, nada más es que tú la leas y con un marcatextos, bueno, la imprimas, la engargoles o la encuadernes.
y vayas subrayando pecado por pecado. ¿Qué pecado me falta confesar? Esto no lo sabía, lo subrayo. Este pecado me falta, lo subrayo. Y cuando ya tengas, son 65 hojas de la guía, cuando ya tengas la guía terminada, subrayada, lo que tienes que hacer es, todo lo que subrayaste, vas a ir ante el Santísimo y lo vas a confesar, lo vas a leer delante del Santísimo. Si estás solo, puedes leerlo un poquito en voz alta. Si no, no, o aunque estés solo, no lo quieres leer en voz alta, simplemente lo vas a leer y se lo vas a entregar a Dios en el Santísimo. Es como una confesión directamente con Jesús. Después de haber hecho eso, vas a ir con el sacerdote para que te confiese todos esos pecados que le leíste al Santísimo, a Jesús en el Santísimo Sacramento. Vas a leérselos al Padre, al sacerdote. Ahora, debes de buscar un sacerdote mariano que te haga esta confesión de vida. ¿Por qué? Porque hay muchos sacerdotes que no están haciendo este tipo de confesiones. Entonces, es importante que tú en la oración o que vayas preguntando. Mira, yo lo que te aconsejo es, pregunta en tus parroquias cercanas. Puedes ir directo con el padre. Lo ideal es que vayas directo con el sacerdote y le digas, padre, ¿usted hace confesiones de vida? Si el padre te dice sí, pues ya nada más agenda cita. Si te dice que no o que eso no lo conoce, busca otro sacerdote porque no la va a hacer. A veces los sacerdotes quieren una confesión de 5 o 10 minutos. Una confesión de vida tarda de 3 a 5 horas, dependiendo de los pecados que tú vayas a confesar. Y algo que yo te voy a compartir, cuando yo me confesé, tardé, si no mal recuerdo, 3 horas y medio, 4 horas. Por ahí 4 horas porque fueron 2 días. A mí me la hizo el sacerdote en dos sesiones. Pero gracias a Dios logré encontrar sacerdote que pudiera hacerme una confesión de vida. Y te sientes libre, te sientes liberado, te sientes perdonado. Eso es lo más importante. Por eso aquí San Pablo habla de la conciencia. ¿Con qué conciencia tú vas y comulgas? ¿Vas con todo ese tipo de cargas que traes arrastrando y aún así vas y comulgas? Estás comulgando mal. Pero ¿qué pasa con los que ya hicimos nuestra confesión de vida? Vas y te confiesas, y sobre todo si vas procurando en tu día a día vivir de la mejor manera con los demás, tú vas con una conciencia libre, libre de pecado. ¿Por qué? Porque no estás haciendo mal, no estás haciendo el daño que anteriormente estabas haciendo. Entonces esto es muy importante y hasta uno se siente bien cuando comulga de esa manera. Entonces, simplemente hoy San Pablo nos enseña precisamente esto. ¿Con qué conciencia vas tú a comulgar todos los días o sobre todo los domingos? ¿Vas en estado de gracia o vas en pecado mortal? Pregúntate eso y sobre todo te invito a que precisamente este capítulo nos enseñe San Pablo a que debemos confesarnos, que nos confesemos, inclusive los que ya hicimos confesión de vida, debemos de confesarnos una vez a la semana si puedes, o una vez al mes mínimo. Nuestra Madre Santísima en Medjugorje le ha dicho a los niños videntes de allí que la confesión, sobre todo aquí en Occidente, debe de ser mínimo una vez al mes, mínimo. Entonces, pues bueno, con eso terminamos. Espero te haya gustado el video. Repito, en el primer comentario va a estar mi correo para que me mandes un mensaje solicitándome la guía en español o en inglés. Ayúdame a compartirla. En mi canal Al final mi Inmaculado Corazón Triunfará, tengo la guía, la tengo ya leída en esos canales. De hecho, si tú buscas en YouTube Confesión General de Vida, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 y parte 6, las vas a poder encontrar en ese canal. Están explicadas, de hecho ahí yo leo la guía por si algo no se entiende en los videos. Te invito a que los veas para que tú veas cómo lo voy explicando. ¿Para qué? Para que tú vayas teniendo un panorama más amplio, porque tal vez te falta ahí especificar algo personal tuyo y ahí te digo que cómo debes hacerlo. Una cosa más antes de que se me olvide. Muchas veces nosotros vamos a confesarnos con un sacerdote y ¿qué hacemos? Padre, fíjese que vamos a suponer que el pecado es que yo robé un banco. Imagínate. Entonces yo quiero confesar el pecado a un padre de que yo robé un banco, yo fui ratero y robé un banco. Pero cuando llego con el sacerdote, llego y le digo, padre, fíjese que cuando yo estaba pequeño, pues me quedé sin papá, o más bien me quedé sin mamá, y mi papá, pues para sacarme adelante, se convirtió en un ratero, y él robaba negocios pequeños,
y a mí me enseñó a usar la pistola, y fíjese que cuando tenía 13 años pues yo empecé una vida de la delincuencia y me fui con las pandillas, y luego tuve 20 y hice esto, hice el otro, y luego tuve una familia y como yo no sabía trabajar y lo único que sabía era robar, pues robé un banco. Si te diste cuenta, al padre no le va a interesar lo demás. ¿Por qué? Porque te estás justificando. Aquí lo que Dios no quiere es que tú te justifiques, que tú digas, es que por esto robé, es que por esto maté, es que por esto cometí adulterio. Como mi pareja me fue infiel, pues entonces yo le tenía que regresar, porque ojo por ojo, diente por diente, perdón, diente por diente. Eso no lo quiere Dios. A Dios no le interesa que tú te justifiques en el pecado, sino que te reconozcas pecador y que confieses el pecado tal cual. Padre, robé un banco. A Dios no le interesa si fue porque tuviste carestía, porque no tenías dinero, porque tenías que pagar la operación de tu mamá o de tu papá. A Dios eso no le interesa porque te estás justificando el pecado. Entonces en la guía bien específico cómo debes de confesar ante el Padre el pecado para que no des todo, digamos aquí en México le decimos ese choro, que tú no andes ahí diciendo que esto, que el otro y que andes contando prácticamente tu vida para un pecado, porque hay personas que para confesar un pecado a veces tardan media hora. Y eso por eso los sacerdotes también se aburren. De hecho, los sacerdotes que aconsejan confesión de vida generalmente te aconsejan cómo hacerlo. Pero precisamente para eso está la guía. Repito, para que tú la cheques y prácticamente nada más subrayes cuál pecado es el que has cometido y si te hace falta algo que ahí lo anotes para que complementes esa guía según tus pecados. Y pues bueno, esto es todo de mi parte. Nos vemos para un próximo video. Veremos un capítulo más como lo estamos haciendo. Comparte este video para que también llegue más personas a ser conscientes de que necesitan hacer una confesión. Que Dios te bendiga.